que yo quiero las médicas. Y digo, ustedes tienen unas que están allá afuera. Atrás de la pirámide son como 500 metros, pero ya no alcanzan. 4 y pico de la tarde, de la hora de las 5. No, vamos corriendo, como 500 metros. Grande velocidad. Debe ser correr. O a lo mejor ustedes no saben cómo se ha retirado mi historia deportiva. Yo jugué conmigo a los americanos, fuimos campeones, pero eso me con mecánica, el 7-3, mi último año jugando. Claro. Después de eso, yo subí, el 85 subí como 70 y pico de mi tabla. El 92 todavía corría maratones, 42 kilómetros. Yo creo que o sea, no sé si corría. Muchos años antes, jugué muchas cosas, antes de entrar después de hacer puertas de los barrios. Sí, o sea, bueno, eso es lo que corrimos. Mi compadre era portero del equipo de mi escuela, buenísimo como portero, como es de su hijo, está de 6 años como portero también. Sí. Entonces, llegamos y le dimos una cosa seria, ese dato que ustedes estaban cuidando ahí, policía ahí del pueblo. Le digo, oye, queremos ver esto. Sí, pero es muy tarde, hombre, nos interesa mucho porque ando haciendo una práctica para la escuela y que no sé qué. Le dimos un billete de cuatro, no es fácil. No me arrepiento, porque ya llegamos y pues estaban en penumbra, no había luz, era mediodía. Entonces hagan de cuenta que estaban en pintura y como a 1 metro tenían un cordón para que la gente no sacara. Dice, no, viene la raza. Y comienza a rasparle con la uña, pues ya se echan a perder las pinturas, se raspan. Aparte prohibido tomar con flash. El pigmento se echa a perder con flash, las pinturas. Y entonces está medio oscuro ahí. Dice, no, mire. Y nosotros pues dicen, no, véngase. Y todo el cordón y lo descargábamos. Digo, ¿no quieres poder un billete? Entonces digo, le voy a decir cuál es la que le toman fotos todos los que vienen de Alemania y de Francia para los libros. Y entonces pues le ponen fotos. Y entonces son mis fotos, No, sin flash. Yo soy bien respetuoso. No nada más. El dinero fue porque él se quedó después de las 5 que acabáramos de ver, él salía a las 5. Y entonces ya por eso se quedó como hasta las 6 con nosotros. Nosotros no había nadie más. Era en la semana, no había nadie. En la semana no gente. Y ahí nadie más está fuera de la gente va a hacer parte de las pirámides, ahora ya ni deja. Pero antes no iba a hacer parte de las pirámides. Bueno, entonces, este tipo acá, para que cuando vayan, chequen las cosas que hay que ver. Este es el mismo lugar del telón cancelarado. Un individuo haciéndole un procedimiento en la boca, los dos se dentista. Ahora van a decir, pues este que se la bañó, pero no, sí, porque esta es la figura teotihuacana. Pero según dice, no según, todos quieren estudiar. A los antiguos pobladores, los estudiantes no deben la religión, sino que vieron que era la religión. Eso lo estudian muy bien. Y entonces todos los rituales para entrar a la casa sacerdotal también estudian. Se sabe que los individuos de la casa sacerdotal y los de la nobleza se ponían incrustaciones de letal expresión donde debían hacer los dientes. Entonces, si estos tipos fueron capaces de dominar la técnica para el fresado del diente, para congelar el diente, y si conocieron cementos para pegar las piedras los metales, que han pasado 500 años y ahí están todavía pegadas, pues seguramente cuando alguien tenía un acceso, por lo que duele la muela, ¿será capaz de congelarla para drenar o no? ¿Qué es lo que hace la maestra? ¿Sí o no? Tuvieron la capacidad técnica para hacerlo, pero esa es la virtud del Teotihuacán. Y en muchos lados se han encontrado otra vez así. Obviamente esto no fue para curar, esto es con adorno, es ornamental, es sacerdotal. Son piedras de jade y que están reconociendo. Pero imagínense, estas piedras tienen 500.000 años ahí, no se han despegado. Ustedes realmente con el dentista les pegan ahí el empaste y a los 3 meses caen. Y eso nos dieron cementos muy poderosos. Se nos dieron una técnica para agujerar y para pegar. Entonces, si hicieron de adorno, ritual religioso, también hicieron una de pegar. De eso también se han encontrado muchos en todas las culturas de todo el mundo, cráneos con 3 panos. Los 3 panos no sé. Este es un cráneo encontrado en la isla de Jaime, frente a la ciudad de Campeche, no sé si conocen ustedes. Frente de Campeche hay una isla que se llama Jaime, que es una necrópolis. Ahí fue un cementerio de todos los pueblos de Mesoamérica. Ahí hay tumbas náhuatl, olmecas, zapotecas y mayas, pero de la nobleza. O sea, están los esqueletos con sus pertenencias, con muchas cosas de oro y cosas. Bueno, ya no están ahí para la antropología, pero cuando se pertenecieron ahí estaba. Así como la tumba número 8 de Montevideo, que era la máscara de todo, ¿no? Igual. Entonces,
Se ha encontrado con tres manos. ¿Qué quiere decir? Que tuvieron la capacidad para hacer el agujerito del cráneo que el sujeto no se pudiera. ¿Por qué? Porque si ustedes lo ven, tiene redondito el borde. Cuando uno abre y agujera el cráneo, pues queda filudo. Y aquí no, aquí tiene cicatriz. Quiere decir que el dueño de este cráneo, cuando el señor Alfaro se murió, vivió el tiempo suficiente para que se remodelara, 5 años. O sea, fueron capaces de hacerlo, se morir, lo tienen todas sus puntas. Evidentemente, la explicación era diferente. En esa época, cuando un tipo se caía y comenzaba a convulsionar, pues decía que se le había metido un demonio en la cabeza, y le decían, no, clarito para que se saliera el demonio. Ahorita ustedes cruzan la calle y los atropella un carro, y le hace una fractura del cráneo. ¿Qué ha visto ustedes por dentro que tiene la arteria meningia media? Y que rompe el cráneo, se rompe la arteria y sangra. Y si sangra, tiene empujar el hueso por el cerebro. Por el cerebro, por la y si es arterial, crece rápido, se hernia el tallo cerebral y la gente se muere en unas 2 horas. Este es un hematoma epidural, por fuera de la madre. Entonces te llegan al hospital, rápido lo suben el neurocirujano, lo meten atrás, ¿y qué les hace? Un agujerito. Porque tiene un daño hipertensivo, y el agujerito es para la presión. O sea, fíjense, la explicación es diferente, pero lo que hacemos es lo mismo. O sea, el procedimiento es el mismo, lo vas a hacer para que saliera el demonio, no es porque se la presión. Pero el procedimiento es el mismo. No sé qué cambió, pero del mismo sitio de reloj integrado. Esta es una pintura donde vemos a un individuo haciendo un procedimiento de genitales a otro, está claro, ¿no? Esta no es una médica religiosa. Los individuos que iban a entrar a la casa sacerdotal se hacían mutilaciones longitudinales del pelo. Era parte del sexual. Mutilaciones longitudinales, incisiones longitudinales del pelo. Los de la casa sacerdotal. ¿Pero qué quiere decir? Que dominaron la técnica de tal manera que no se morían de sangrar una infección. Luego entonces, si eran capaces de hacer esto con fines religiosos, pues el tipo que tenía una enfermedad por la que ahorita hacemos la circuncisión, pues se la podía hacer, ¿o no? Ahorita cuando un tipo que nace tiene el pellejo cerrado no puede orinar, lo que hacemos es cortar el pellejo, es la circuncisión, el percusión. ¿Sí? Sí, bueno, los judíos por ritual religioso se quita con anillitos, se pone un anillito, lo ligas y se caen todos los electrodos conmigo. ¿Sí? Ya no lo necesito, pues hay que cortar eso, ¿no? Pero es muy sencillo, es una circuncisión. Bueno, ellos no lo hacían circular, lo hacían longitudinal con fines religiosos. Pero, o el individuo que ya es grande, se le inflama y se cierra y no puede orinar, se le va para atrás el pellejo y no se puede regresar, se va para fimosis. Fimosis y para fimosis. Esa es la indicación por lo que hacemos la circuncisión ahorita. No tenía la capacidad para hacerlo, ¿no? La capacidad técnica. Este es el especialista en sangría. Describe según, eso de código cognitivo. Que algunos individuos que perdieron el conocimiento de un que tenían, les aplicaban en el pliegue del codo agujas, espinas huecas de maguey para efectuar sangrías. Es lo mismo que hacen en Europa, ¿no? Pero no solo eso, algunos individuos que tenían conexiones localizadas en la mama, en un donde se dio un golpe, a un hematoma, un quiste, las trataban así, de llamaban sangrías locales. ¿Sangrías existentes? Esa es otra figurita de también de allá de cirujano. Un individuo platicando con otro. Fíjense bien. Esta es la figura está recortada porque yo tengo la tenía diapositiva. Esta hora la pasamos así. Todo recortado de una mariposa. Dicen los que se dedican a esto, los de la antropología, que cuando hay mariposa en la cena quiere decir que está contento. Pues este cuate está contento de estar sentado. Está sentado en baño, miren, está en un baño de asientos. Se llaman sediluvios. Cuando uno mete los pies en agua se llaman sediluvios, cuando mete las sentaderas se llaman sediluvios. ¿Sí? Entonces, esta es la figura del cirujano. Pero Sahagún dijo que conocieron y identificaron las enfermedades del recto, las almorranas, se llaman ahí las hemorroides. Para la desgracia de las almorranas, se llaman en español de España. Cuando el individuo tenía las venas por fuera grandotas dilatadas, agarraban varios tipos de hierbas, las molían y ponían el polvo sobre las venas. Cuando estaban internas, disolvían el polvo en agua y hacían baños de asiento. Eso es lo que dice Sahagún y lo describe perfectamente. Bernal Díaz del Castillo dice que varios de sus soldados que montaban a caballo padecieron mucho de las almorranas y que preferían ir con el médico indígena porque era mejor para quitarles el dolor que el médico que venía con ellos de España. Eso lo escribe Sahagún en su libro, que fíjense qué nombre tan sugestivo. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Francia. Como si nosotros fueran historias mentirosas, esta es la verdad. Ahora también es discutible, en tanto el lujo de detalles que es increíble que lo escribió fue el mismo Roque,
no ganó el día. Es un pobre soldado de abajo y escribió con lujo de detalles sin que se le verdad. Entonces, no solo eso, Bernal Díaz de Castillo en una parte de su libro que habla sobre ciertos rituales para entrar a la casa sacerdotal, habla de algo que se utilizaba en esto de los diluvios para la casa sacerdotal. Él dice que algunos de los individuos que iban a entrar a la casa sacerdotal utilizaban sustancias que se absorbían por vía rectal, o sea, de los antecesores de los apóstoles. En la música, como dice claramente, creo que es en el capítulo 18, dice, los individuos que entraban a la casa sacerdotal, entre comillas, textual, se embudaban el cierto, se introducían canutos huecos por la porción vergonzosa posterior y se hinchían los dientes del niño. Esto en español de nosotros quiere decir que los cuantos que iban a la casa sacerdotal agarraban la caña, se le metían por el recto, le echaban pulpo y salen de emborrachados brutos. No voy a querer practicar ese ramo. Lo que pasa es que se emborrachaban y deliraban, y cuando deliraban se paraban con los dioses. Era parte del ritual. Pero también que se absorbía correcto la sustancia. Hay que hacerlo. Otra de las carnes que se toman varias que empezaron a luchar con ellos. Una es la antropología. ¿Se acuerdan que escucharon evidentemente de guerreros? Me iban a pelear. Entonces siempre había gente con heridas y con fracturas. Entonces cuando los individuos tenían fracturas de huesos largos, brazos, piernas, lo que hacían era lo siguiente, lo escribían en la busca de la mina de Proventino. Agarraban un tipo de tierra especial que mojaban con agua, ¿sí? Lo ponían sobre el sitio de la fractura, ponían 4 tablillas, 2 de cada lado y amarraban con un cordel. Cuando había aumento de volumen, o sea, había un hematoma en el sitio de fractura, picaban donde se junta el dedo gordo con el otro, así como se escribe. Donde se junta el dedo gordo con el otro, con espina hueca para drenar el hematoma. Esto lo dejaban 20 lunes. ¿Sabes qué? A los 20 días quitaban el aparato y checaban. Si no había consolidado la fractura, se seguía moviendo, lo volvían a poner otros 20 días, otras 20 lunes, 40. O sea que ya sabían lo único que saben los traumatólogos ahorita. Si tú después de la fractura se mueve hace 40 días, pues fíjate. Sí, ¿verdad? Entonces ya lo sabían ellos. Cuando a los 40 días la quitaban y no había consolidado, agarraban un pedazo de rama de ocote y la metían en el canal intramedular del hueso. O sea, abrían las carnes, dice, con cuchillos de obsidiana hasta el músculo. Llegaban al hueso, metían el clavo intramedular de ocote y lo acababan. Y entonces funcionaba. Sí. Uno pudiera pensar que eso no funcionaba, que se intentaba que se muriera. Cuando yo di mi primer plan, que les dije que preparaba el 76, la di en una sesión del Hospital de Dermatología de Centro Médico, estaba el jefe de la dirección, el doctor Luis. Me doctor para que complete su plática y me regaló un sobretiro de un artículo. Los últimos 2 clavos intramedulares de ocote se pusieron en el Hospital Juárez de México en 1926. Y los controles radiográficos de los pacientes, las radiografías de control, en 1958 aparecieron yo con esas técnicas. 58 caminando sin ningún problema. Les había tratado buscando eso. Entonces lo que hacemos ahorita, las chicas les metemos pantalla, o sea, clavos inertes, de material inerte, en esa época lo que había era material orgánico. Seguramente no era reactor, pues tendrían para absorberse. El chiste es que tuvieron cómo controlar el dolor, el sangrado de la infección, ese es el secreto. Que es el secreto que va a hacer arrepentir todo el mundo. O sea, mientras tuvo dolor, hubo sangrado sin haber transfusiones, ni grupos sanguíneos. Los grupos sanguíneos son de 1900 para acá. O infección, pues se moría. Una vez que pudimos quitar el dolor, la gente dejó operar. Una vez que ya no sangran, no se mueren de sangrado, y no se mueren de infección, que fue lo último. Entonces, ellos tuvieron cómo hacer eso que no pasara eso. Ahorita más adelante de hubo muchos otros padecimientos que los dejaron plasmados en es otro tipo de fuentes. Las cirugías que les digo de piedra o de arcilla. Este, por ejemplo, es de piedra, un hacha, en la cabeza del hacha. Pero tiene, obviamente, una persona con una vez de político. No voy a entrar en detalles de la formación. Esta es otra hacha. Y tiene un tipo con una parálisis de ver, ¿sí lo ven? Una parálisis facial periférica, clásica, es el libro. O esta que es una figurita muy estudiada, no la que sigue más, es un jorobadito. Es el tipote lumbar. La original esta fue encontrada en las costas de Nayarit, está en Antropología en México. Es un personaje que tiene un rojo. ¿Sí? Como que, yo no sé si hubo muchos, porque había mucha consanguinidad, que no estaban teniendo hijos para tener resultados. Entonces, a lo mejor por eso había mucha endogamia, o le llamó mucho la atención, porque todos los que tenían defectos
ser figurita, ¿verdad? Nos han encontrado muchos tipos es una figurita muy estudiada, está en libros completos, esta figura, un libro completo de la figura, estudiada por comités internacionales, es muy complejo, porque tiene una serie de rasgos que ustedes todavía no dominan, tiene el perfil afilado, tiene un plato salado, tiene picante, etc. O sea, tiene una serie de estigmas que le hacen que sea un padecimiento específico. Por ejemplo, esto tiene una joroba, que viene en el otro lado de arriba, que está muy baja. Esto tiene todos los estigmas de una enfermedad de post, que se llama tuberculosis de columna. Por lo mismo, los siempre han dicho que la tuberculosis la trajeron los españoles, y estos días de que vinieron, ¿cómo la terminan? Pues a lo mejor sí la había, nomás que no era tan frecuente como Europa. ¿Por qué? Porque dentro de la alimentación de los pueblos de aquí, comían muchas cosas que después se utilizaron para curar enfermedades. Por ejemplo, la sífilis. Aquí casi no había vida. Los libros dicen que la carne negra que viene como en la raíz. Hasta sabe el nombre del negro, era un cocinero de la flota de la raíz, etc. Por nombre y apellido. ¿Sí? Pero hay una seguridad que tiene todos los datos de la genética. Y entonces, esto es cierto que dicen que aquí no había la epidemia que había en Europa. ¿Por qué? Pues, los monos de aquí comían la penicilina, comían la clomifracoche. ¿Por qué curan la sífilis cuando comían la penicilina? Y entonces, cuando empezaban a llegar a la sífilis congénita. O sea, sí hay muchas cosas así. Claro, para fines de historia, o las sífilis, el próximo nosotros les mandamos para allá el 5, ese ya no viene. Esta otra figurita que está en antropología, hay todo un estudio sobre las lesiones de glándulas mamarias. Miren, los aztecas diferenciaron las tumoraciones de mama, las que eran sólidas de las que eran resistentes. O sea, los tumores de tipo. Cuando eran quistes los manejaban como los del glaucoma, se los picaban y los abrían para que drenaran, hacer un quiste y lo toman. Cuando eran sólidos, agarraban cuchillos, amputaban toda la mama y ponían un extracto, una serie de hierbas que mezclaban con una hoja de maguey, y lo ponían yo con un mensaje. Yo tengo todo un estudio fotográfico de varias influencias que hay en antropología de personajes sin piedra con los mensajes para que sea de mano. ¿Sí? Entonces, sí, no hay, bien, y lo que está escrito totalmente. Este era el secreto. Conocieron las propiedades de muchas plantas y sabían para qué utilizarlas. Conocieron plantas con las que calmaban el dolor, con las que calmaban la infección o la sangrado, que eran las que usaban para la depresión. ¿Sí? Por ejemplo, ¿tú crees que había ceremonias de ellos donde tenían que sacrificar doncellas vírgenes de ellos a los chiloposos? ¿Tú crees que alguien que lo va a matar va a ir contento que lo maten? Iban bien contentos a la tierra de los sacrificios. O sea, son drogados, les daban peyote, y la gente iba feliz que la robaran. Iban drogados. Pues sí, iban drogados. Entonces, ¿cómo te puedes explicar que alguien va contento que lo maten? Era por Dios, pero aquí tío, sí hay unos árabes que matan, ¿verdad? Por religión y todo. Pero están drogados. Y sin drogar también difícil que tú digas, güey, que le maten. Por lo que creo. Sí, pero no. Entonces, ¿ellos hicieron qué? Porque tuvieron plantas. Los libros de historia dicen que los primeros jardines botánicos del mundo estuvieron en París, y las escuelas colectivas. Acuérdense que los laboratorios farmacéuticos es invención nueva. Los primeros laboratorios son en 1906, los von Behring en Alemania. Antes de eso, aquí Gonzalitos tenía los hospitales de escuela y había un jardín botánico. En todo donde había un hospital había un jardín para las plantas para usarlas. Sí, la necesidad de sacar las plantas las fue ahorita, la mayoría. Entonces, ¿qué se hacía? Pues ellos lo conocieron. Moctezuma II, o sea, Moctezuma Xocoyotzin, el Xocoyote, para diferenciarlo de su tío abuelo, Moctezuma I, Moctezuma Ilhuicamina, el Yeso. ¿Sí? Moctezuma Xocoyotzin, unos pueblos sometidos le pagaban con prisioneros para sacrificar, otros le pagaban con metales, etcétera, etcétera. Pero algunos le pagaban con plantas. Y en su ranchito, en su casa de campo, Moctezuma II tenía más de 10.000 plantas clasificadas. Los jardines botánicos de Moctezuma maravillaron al mundo. Pues todos los que vienen a estudiar Francisco Hernández, el protomédico de Rey, que no tiene años, vino a ver los jardines de Moctezuma. ¿Sí? Brutal. 10.000 plantas y sabía para qué era cada una de ellas, para qué era la raíz, para qué era la flor, la fruta, qué se usaba y para qué se usaba. Y sabía cuáles eran de adorno, cuáles eran de comer, cuáles eran de medicina y cuáles eran venenosas. Ahí donde estuvo la casa de campo de Moctezuma II. Después fue pues, el ranchito de Hernán Cortés, fue la hacienda de Cortés, y algunos de ustedes la de conocer. Es lo que actualmente es el centro vacacional del en Huastepec Moreno. O sea, Huastepec, antes fue de Cortés y antes fue de Moctezuma. Ustedes van ahí, entre los búnkeros, pueden caminar por las mismas piedras donde caminó Moctezuma. Ahí estaba en el sobrito del Socoyote, está la casa de piedra donde vivió Cortés, era la casa del Marqués del Valle. O sea, era el de ahí todo Morelos, todo Oaxaca y todo Guerrero. Todo eso es el marquesado del Valle, que se llama el Cortés.
De hecho, pues en Acapulco, Puerto Marqués, es uno de ellos, porque los padres de China se van para China, ganamos China. ¿Sí? Puerto Marqués. Entonces, Marqués, este San José de Marqués. ¿Sí? Entonces, es un secreto. Y entonces, Moctezuma, 200 años antes que los del país tenían jardines botánicos, con muchas plantas. Estas plantas y otras son las que van a estudiar, y algunas de ellas que más saben medicina, motivos de libros, por encargo de los frailes franciscanos del Colegio Santiago Taperón por la Cruz, un indio xochimilca llamado Martín de la Cruz, en 1552, escribió, o sea, dibujó las plantas que usaban para tratar medicinales y puso qué se usa, para qué se usaba. Esto lo hizo en agua, él no sabía otro idioma más que en agua, Martín de la Cruz. Y otro indio xochimilca que ya lo habían enseñado, ya era bilingüe, o sea, ya hablaban náhuatl y latín, recuerden que en ese época los franciscanos hablaban latín, ¿sí? Entonces lo tradujo del náhuatl al latín. Y entonces en latín este libro se llamó Libellus de Medicinae Indorum, libro de medicina india. Español, ¿verdad? Bueno, ¿saben por qué lo hicieron? Porque los franciscanos se iban a mandar al hijo del rey de España. Así, oye, mira lo que hacen esos cuates, mira lo que saben, son humanos. Venimos a evangelizarlos como humanos. Pues hay que tratarlos como humanos, como cristianos, ¿no? Queremos que sean cristianos y que se evangelicen y los tratamos como animales de carga en las minas. Pues los traían, los soldados los traían de de carga. Se van a bautizar y traían otro. Esa es la realidad. Entonces, y los franciscanos no, ellos vinieron a evangelizar. Son cristianos, hay que saber. Entonces, parece ser un libro. Nomás que el libro se fue a España y se perdió. Y estuvo perdido ahí como 200 años. Ahora sabe que la biblioteca de Cardenal Turín. Y después, por alguna manera, fue a la biblioteca del Vaticano. Permaneció en el Vaticano sin que nadie lo viera hasta 1926. En 1926, un gringo que hacía investigaciones en la biblioteca del Vaticano lo encontró y lo dio a conocer al mundo, como Códice Badiano de la Cruz Badiano. Ese libro es muy familiar. Es un primer libro de la Iglesia Supercontinente Americana, un libro de Rogales. El original estaba en el Vaticano y México adquirió una copia para el Archivo General de la Nación en 1926. En los 50, el Seguro Social Mexicano editó ediciones asímiles de todos los libros del siglo XVI y XVII de México. Yo tengo una edición de esta, la primera edición que se hizo del Códice Badiano de México. Son dos libros. Hay uno donde está esta página aquí, el original, es una edición facsimile, es fotográfica. Está así, y luego tiene otra que exactamente enfrente, pero en lugar de agua de latín. Es una de Badiano, Martín de la Cruz, y otra de Badiano. Y luego el maestro Ángel María Vergara, que es un aguatólogo que estudió todo esto, pues hizo otro libro traduciendo esto y haciendo comentarios. Y entonces siempre te venden los dos libros. No valía nada. Yo por años vine a sentar aquí de la librería Bachiller de Reyes Morelos y después nadie lo compraba. Hasta cuando yo se compró ya había desaparecido. Pero ya dio uno. O sea, casi no se movía. Se volvió a mover porque en su último viaje a México, como un acto de buena voluntad, en 1979, Juan Pablo II se lo devolvió a Salinas de Gortari. Y desde 1979 los finales en la Ciudad Federal de la Noche. Pero estaba en el mexicano. Hasta hace un tiempo. El original de Códice Badiano. No me da de verlo. Yo tengo uno el original igual. No, ahorita digitalizado. Métete a la Biblioteca Digital Mundial o métete a la Biblioteca Digital y lo ves, ahí está, con foto. Ah, no, pero tienes que irlo a ver en esa versión de la educación. Pues tú lo que presidente que es una fotográfica. Si vas a la biblioteca del Museo de Historia de la Medicina de México Santo Domingo, lo que fue tuvo visita edición, cuando vayan a ver Cobaya, en Santo Domingo, en donde mismo está el Museo de la Inquisición y de Medicina, tiene la historia de la medicina de México. De hecho, afuera de la calle ven la placita donde se estudió Manuel Acuña, y se llama, ¿no se acuerdan que no era Manuel Acuña? No se acuerdan. ¿Qué poco saben ustedes de historia de México? Manuel Acuña, un personaje de historia de la literatura. El poeta, hombre, le escribe muy buena. Tenemos muchos años que se fue a México a estudiar. El de Nocturno Rosario. Manuel Acuña era un muchacho. Se juntaban todas las tardes en la casa de don Ramón de la Peña, que es el centro del licenciado Ramón de la Peña, que fue con los textos, pues de Coahuila. Entonces, don Ramón tenía una hija llamada Rosario, que era específica, que la sacaron los altos, con una de su partitura, con verbo, ¿por qué? Y ahí se juntaban los de la época, era la musa. Se juntaban Ignacio Ramírez el Nigromante, José Martí el Libertador de Cuba, Enrique González Martínez el de Cuerpo del Cuello Ortiz, que hablaban las piedras del camino de San Francisco. Y Manuel Acuña de Chamaquito, estamos hablando de 1960, por ahí, 80. Y entonces decían, a ver quién traiga mejor poesía mañana. Se trataban, y al otro día nadie traía la poesía. Y así fue como puso la clausura Rosario.
Luego Rosario no se casó con ninguno de ellos, se casó con otro. Martín José, y ese era de la Revolución Cubana, el libertador José Martín. Entonces todos se le entregaron, y Rosario se casó con otro, pero aquel hizo una poesía muy buena. Manuel Acuña tiene dos épocas como poeta. Tiene una época romántica, sino muy, se mató de 20 años, y tiene cientos de poesía. Tiene una época muy prolífica, donde hablaba de pura poesía amorosa, ¿no? Así como la de Arturo. Y luego se metió a estudiar medicina, en la Escuela Nacional, y hizo el poema que se llama Un cadáver, de Manuel Acuña. No se lo han visto. Ante un cadáver de Manuel Acuña, es clásico de la Escuela de la Medicina. Bueno, entonces es un poema muy bueno. Escribió uno muy bueno, pero sabe que es el único que yo me tiene claro. Se llama Rasgo de Buen Humor. No, se lo voy a decir, no se cree. Dice, tiene un muy bueno que se llama Todo sobre el Ala. En el poema describe que lo invitaron a un cumpleaños de un amigo, que había como 100 amigos en la mesa larga. Él estaba cerca de la cabecera por el cumpleaños, y ya todos ahí saliendo que era poeta, compone una poesía aquí, unos versos. Digo, bueno, pues, y entonces comienza una poesía donde comienza a hablar de todo sobre el alma. Entonces, algo que dice, no, para escribir, voy a hablar del amor, no, voy a hablar de la muerte, y se agarra una palabra y se echa un verso cada palabra, y después como de unos 500 versos, como unas 50 páginas, es bien largo, 1 hora. Dice, no tengo nada de qué hablar, y dice, estaba todo sobre el alma. Pero, el que yo me enteré está dedicado, Luis González Medicina está dedicado a los estudiantes de medicina. Este es un poema para los estudiantes de medicina. Lo escribió González Medicina. Estando como en el 3er año de medicina, salió y un balazo afuera del edificio de la Escuela de Medicina, y allí vino el placa de un está ahí en Santo Domingo. En la pared del museo, de los jueces del Palacio del Edificio, justamente yo me enamoró. Entonces, la poesía que él escribió se llama Rasgo de Buen Humor. Pero voy a decir, a ver si se anima a estudiar. Dice, ¿y qué? ¿Será posible que tanto amemos la gloria y sus fulgores, la ciencia y sus placeres, que olvidemos por eso los amores, y más que los amores de las mujeres? ¿Seremos tan ridículos y necios que por no darle celos a la ciencia, no hablemos de los ojos de dolores, o de la dulce sonrisa de clemencia, que tierna y seductora aún hace un cuarto de hora con su boca de aurora? No te vayas tan pronto, no te diré. ¿Seremos tan dulces y esquivos con las bellas, que no alcemos la copa, brindando a la salud de todas ellas? Yo, al menos por mí, protesto y juro, que seguirme trepando la escalera que la gloria encima, la gloria me dijera, sube, que aquí te espera la que tanto te halaga y te fascina, y a la vez una chica le gritara, ven de acá, que lo guardo por la esquina. Lo juro, lo protesto y lo repito, si sucediera semejante historia, primero iba a la esquina que la gloria. Porque será muy tonto cambiar una corona por un beso, mas yo como de sabio no presumo, ya tengo lo que soy, de carne y hueso, y prefiero los besos y no el humo, que al fin la gloria no es más que eso. Por lo demás, señores, ¿quién será que es que al ir para la escuela con sus libros de texto bajo el brazo, no se olvidó de Lucio de Robredo, por seguir paso a paso alguna que le hizo con el dedo una seña de amor hacia la casa? O bien que aprovechando la sordera de la obesa mamá que la acompaña, nos diga, no me digas que mamá me tiene que regañar. ¿Y quién será aquel, en fin, que no ha sentido latir en su corazón de enamorado, y a quien más que el café lo ha desvelado el café de no ser correspondido? Al aire, pues, señores, lancemos nuestras urras por las leyes, sus chistes, sus perros, sus gatos, sus flores, todo cuanto existe en ellos. Hagamos el más grato de los brindis por el género humano femenino, que al darlo Dios al hombre le dio, no cabe duda, lo único divino. Podrían estudiar la medicina, oigan, bueno, regresamos a la clase. Ya le quiero la clase, miren, otra de las áreas del historial fue lo relativo a la maternidad. Pues en la cámara de estudiar guerreros, entonces ustedes sí saben embarazadas. Entonces, las mujeres embarazadas se peinaban con 2 trencitas para arriba, se teñían con una planta de color lila. Y cualquier mujer que ustedes vieron en la calle, con las plantas de color lila, había que darle respeto a las mujeres embarazadas, no fueron madres de guerreros. Y las comadronas, las señoras que hacían los partos, les daban consejos. Manejaban lo que ahora llamamos pasos psicofilácticos. ¿Sí? No solo eso. Si al momento del parto la mujer moría tratando de dar a luz, le rendieron honores de guerrero muerto de combate. Cuando el producto moría en útero, y la madre estaba viva,
trataban de salvar la vida sacando el producto, metían la parturienta, los sirves alguna agarraban cuchillos, los metían por el galón del parto y los sacaban en pedazos, hacían fetotomía. Esto es muy interesante, porque los libros de historia dicen que la primera fetotomía médica la hizo un doctor llamado Luis Velasco en Santa Clara, California, cuando era de México, en 1700 y pico. No, los aztecas lo tienen. ¿Sí? Entonces está muy estudiado. Y entonces, por ejemplo, hay figuritas donde les enseñaban de cajeta a la mujer embarazada, les enseñaban ejercicios para el estudio de parto para lograr la incorporación uterina, hay otras figuritas con los drenajes que se ponían en el parto, o sea, todo está estudiado. Ahí está. Otra cosa muy estudiada fue la educación y nutrición de los niños, dependiendo si eran de la nobleza, de nosotros, en el tipo de colegio. Pero, por ejemplo, este es de Códice Florentino, imagínense original. O sea, un niño de 4 años se dedica a jugar cuidado por el papá y se alimenta de una tortilla diaria. Si es niña, se alimenta de una tortilla de 4 años y juega cuidado por la mamá. No se hace mamá embarazada. Si el niño tiene 8 años, 2 por 8, recibe educación en su casa por el papá y se alimenta de tortilla y medio día. Si es niña, la educación de la mamá es igual. No embarazada. Si tienen 13 años, el niño le ayuda al papá a limpiar los canales de agua, a cargar leña. O sea, le ayuda en su trabajo. La niña le ayuda a la mamá en el estudio, está haciendo tortillas de mecate. Y se alimentan de 2 tortillas diarias. Les debo decirles que las tortillas eran de 30 centímetros. Tengan cuenta que esa tortilla es pirata. Y ahorita la tortilla es lo que lleva de comida. O sea, es pirata, ¿cómo se puede estar sin pirata grande? Un poquito de poesía en agua que se dio el rey del Salvador de Texcoco. Dijo que Tlaxcoatl fue a rogarse el hueso preciso que guardara el dios de los muertos que serviría para formar el primer hombre. Dejó caer en un mar que se rompió en pedacitos, por eso el hombre es pequeño y no gigante. ¿Acaso son verdaderos hombres? Por tanto es verdad nuestro campo. ¿Qué está por ventura en pie? ¿Qué es lo que vino a hacer bien? Y ahora, ¿qué es lo que diremos? ¿Qué es lo que debemos dirigir a nuestros oídos? ¿Somos acaso algo? Somos tan solo gente vulgar. Es de Salvador Espinosa. Bien, esta es la imagen que vieron los españoles cuando llegaron. Los españoles llegaron a Veracruz, de Veracruz fueron a Tlaxcala, a la Puebla, por atrás, y pasaron por aquí. Este es el Popocatépetl, de este lado, del Gran de la Carta son 6 kilómetros, está la ¿sí? Aquí en medio de un monumento que se llama Pastor Monteje, el monumento de Cortés, ahora está la antena de la joya de Televisa, esta foto es tomada ahí desde Milpalta, del hijo de Xochimilco, en la antigua carretera que va de Milpalta como yo, ¿sí? Este es de donde mismo, este es Milpalta, y aquí ven ustedes a la Antigua, la parte más alta es el pecho, la cadera, acá está la rodilla, los pies, y acá está el codo, o sea, fueron 2, en medio es Paso de Cortés, en medio hay un valle, Paso de Cortés, es donde pasaron de Puebla hacia México. Imagínense ustedes la impresión de los conquistadores. Esta es tomada desde la rodilla, sí yo lo tomé, desde la rodilla del Iztaccíhuatl y hasta por frente, con los pies, aquí abajo, Paso de Cortés. ¿Sí? Imagínense ustedes la impresión de los conquistadores. O sea, vienen de Europa. La ciudad, alguien decía que la ciudad más poblada en esa época era Milán, Italia, tenía la libertad. Otra gente dice que tenía 100 y pico, 200,000, o Madrid, las tres chicas. México, Tenochtitlán, en la época que llegaron los aztecas tenía 600,000 habitantes, y todo el Valle de México eran 6 millones de habitantes de todo el valle. Imagínense la impresión, llegar aquí y pararse. Tiene aquí el foco, aquí tiene el vista. Abajo hay un lago y en medio del lago una ciudad. Enfrente de la ciudad atrás, de este lado la Cusco, atrás el Nevado de Toluca. Si voltean para atrás, está la Malinche, y desde arriba del cerro, en días claros, en el gobierno, uno ve y alcanza el México del Chavo. O sea, acá no es más, ya están a 180 kilómetros de mar en línea recta. Cuando uno estudia hacia arriba de un día claro. Entonces es impresionante. Son maravillosos. Imagínense una ciudad de esa magnitud que al atardecer se encendían los fogones, era alumbrado. Algunos de ustedes a lo mejor han ido a los museos de Nueva York, que han ido. Hay unos trasterotes de grandotes de más de 1 metro. Pues es que había una en cada esquina. Y estaban organizados que a la noche los prendían y se iluminaba todo. Y en las mañanas se apagaban al mismo tiempo. Dícese que había 70,000 fogones, 70,000 alumbrados. Una organización bruta. En una ciudad
rodeada de agua, no tenía 4 calzadas de tierra, o sea, del Escaposalco, del Telolco, la de Tacubaya y la de Tlalpan, lo demás era por agua, canoa, las casas no tenían ventanas, y nunca, a excepción de una vez que hubo una sequía, y en la época del cerro, hubo epidemias. ¿Qué fíjate? Había brigadas que mandaba el emperador, que recorrían los canales, y en barcas sacaban en cántaros el excremento y la orina hacia afuera. El excremento lo usaban afuera de abono, y la orina lo usaban como fijador de las telas, es muy mordente a la pintura de las telas. ¿Sí? Entonces, en una religión brutal, los españoles están impresionados. Ahora, estamos hablando de que siempre nos han dicho que nosotros somos los peorcitos, de la función de los peorcitos, de los rastas, los superiores. No es cierto. O sea, la España que conquistó América en 1500 y pico era el pueblo más poderoso de Europa en ese momento. Era la España de la Armada Invencible. Era la España que en sus dominios no se podían ir. Cuando se metían en España, ya estaba en América, se metían en América, estaba en Filipinas, o sea, tenían propiedades a todos los redondos del globo. O sea, el pueblo poderoso, allá. Y aquí en América, ¿cuál era el pueblo más poderoso? Pues los aztecas. Ellos dominaron por todos. O sea, los mayas y los incas son muy inteligentes, pero militarmente estaban perdidos. Estamos hablando del pueblo más poderoso en este momento de Europa y el pueblo más poderoso de América. ¿Salimos nosotros? ¿Qué quiere decir que se puede? Sí, se puede. Porque siempre se ha hecho decir, no, pero que ya no los presidentes, no es cierto. A lo mejor no se le daban a los reyes, sí. Pero ustedes creen que los reyes de España pusieron todo el dinero en la corona y tenían que ser malditos. Un hombre. O sea, de que era aventurero, era aventurero. Pues como la raza que se va de astronauta ahorita. O sea, los que se van de astronautas, ¿a poco son tontos? Son aventureros. Porque cuando uno fue de todo, se murieron muchos en la familia. Pues sí, los primeros no bajaban, y ellos no bajaban. Pero para poder arriesgarse se deja que ser aventurero. Pero de ahí se fueron todos. Entonces, sí se puede. No se echa de ganas. Bueno. Este para los que no lo conocen, Veracruz Norte, está aquí. ¿Sí conocen Tajín? ¿Quién conoce Tajín? Mira, aquí ya es hay un lado de Apanta, un lado de Cusco, pues. Es la pirámide de los nichos, Tajín. Es la versión breve.